Bien, entonces estamos con la práctica número 3. La práctica número 3 va a representar en sí una simulación muy similar a lo que nosotros como maestros pudiéramos hacer para optimizar el proceso de calificaciones en el momento de la toma de decisiones. Este proceso va a ser el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una plantilla donde exponemos los nombres de los alumnos, exponemos la calificación del parcial 1, además la conducta del parcial 1 y además las inasistencias del parcial 1. De la misma forma, tenemos parcial 2, conducta 2, inasistencia del parcial 2. Y de igual forma también tenemos parcial 3, conducta 3, inasistencias 3. Y de esta manera yo voy a colocar aquí total de puntos y aquí voy a colocar la decisión. ¿Sí? Más bien aquí voy a colocar puntos y aquí promedio, para también de una vez ver esa fórmula. Entonces, vamos a suponer que mis alumnos se llaman alumno 1, alumno 2, alumno 3 y así sucesivamente. Entonces, voy a colocar solamente 10 alumnos. Ok. Ahora voy a colocar algunas calificaciones de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a manejar o voy a llenar de manera rápida valores aleatorios a través de una función que ya está dada en Excel. Esa función se le conoce como igual a aleatorio. Si ustedes se fijan, bajo la palabra aleatorio existen dos fórmulas que están dentro del diccionario de fórmulas de Excel. La fórmula aleatorio y la fórmula aleatorio.entre. La fórmula aleatorio me devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 distribuido. Cambia al actualizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo solamente me vaya sobre la función aleatorio, me va a retornar un número menor a 1 y mayor a 0. Esto quiere decir 0.025, 0.3, 0.05, 0.07, 0.8, etcétera. Pero no me va a retornar un número parecido a una calificación. Entonces, para que me retorne un número parecido a una calificación, voy a elegir el número que dice aleatorio entre. Devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Si ustedes se fijan, cada vez que yo selecciono una fórmula, aparece en pantalla una etiqueta que de alguna forma me describe lo que realiza precisamente esa función. Entonces, voy a elegir aleatorio entre y me va a pedir un número inferior, una coma y un número superior. Esto quiere decir que si yo le pongo el 5, me va a generar un número aleatorio donde el menor número sea 5 y en superior el mayor número sea 10. Entonces, voy a generar ese número de manera aleatoria y ahora, para que yo no tenga la necesidad de andar escribiendo tantas veces sea necesaria la fórmula, porque aparte es tedioso, como lo están viendo ahorita, me estoy equivocando, y el hecho de repetir esa misma fórmula de manera constante, pues se vuelve un trabajo un poquito tediosa. Recordemos que una de las principales tareas que Excel tiene es automatizar y reducir el tiempo en que hacemos las cosas. Una fórmula también podemos replicarla. ¿Qué quiere decir esto? Que la fórmula aleatorio punto entre 5 y 10, yo necesito replicarla en alumno 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de un sopetón. Si ustedes se fijan, este 7 o esta celda seleccionada tiene un borde verde y en el borde inferior derecho tiene un pequeño cuadrito. Voy a mover mi cursor en ese pequeño cuadrito y lo voy a arrastrar hacia abajo. Esto va a garantizar
que de una vez por todas se replique la fórmula y entonces todas estas celdas contengan la misma fórmula. Si se fijan, aquí arribita en la barra de fórmulas aparece aleatorio entre 5 y 10, igual cuando paso a B3, aleatorio entre 5 y 10, cuando paso a B4, aleatorio punto entre 5 y 10, aleatorio 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 entre 5 y 10. Entonces, de esa manera yo estoy viendo que todas las celdas contienen esa fórmula. Si bien puedo desplegar o replicar las fórmulas de manera descendente vertical, también lo puedo hacer hacia la derecha, ¿sí? Solamente que en este caso, condición, voy a elegir la misma aleatoria punto entre, pero aquí como es conducta, lo voy a poner entre 8 y entre 10. Y entonces, esta. ¿Sí? Y aquí en asistencia le voy a poner la misma aleatorio, pero supongamos que la máxima inasistencia que hubo fue de 5 inasistencias. ¿Sí? Entonces el alumno 1 tuvo 4 inasistencias, el alumno 2, 1, el alumno 3, 1, el alumno 4, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es, puedo replicar en sí un patrón de fórmulas. Por ejemplo, este rango, todas contienen un patrón de fórmulas. Entonces, ese rango lo voy a replicar para el parcial 2. ¿Sí? Y este mismo rango lo voy a replicar para el parcial 3. Entonces, ya tengo todas mis calificaciones, todas mis conductas y todas mis inasistencias a la voz de ya. Y eso lo logramos con un número aleatorio. Obviamente, esta fórmula tiene sus condiciones de uso y tiene sus errores de uso. No es que nada más decidamos utilizar un número aleatorio y ¡pum! Ya estuvo. No. Está la fórmula expuesta, ya está expuesta, pero en su momento, en su uso, tendríamos que descubrir bajo qué condiciones puedo yo precisamente utilizar esta fórmula. Entonces, ahora continuamos con el promedio. El promedio se va a generar de la sumatoria de P1, de la calificación P1, la calificación P2 y la calificación P3. Y esto se va a dividir a su vez sobre 3 calificaciones. Entonces tengo la sumatoria primero y después la división sobre 3. ¿Sí? Lo puedo hacer de esta forma y replicar la fórmula. Sin embargo, voy a ver que existe otra fórmula. Esa otra fórmula se llama promedio. Promedio me pide 3 números. En este caso, me pide, no puedo poner un rango. ¿Por qué? Porque entre el rango y entre parcial 1 y parcial 2 se nos está o nos estorba conducta 1 e inasistencia 1. No puedo quitar eso porque entonces no sería rango. Entonces, en esta fórmula, de acuerdo a los requerimientos y características que yo tengo precisamente en mi formulario, tengo que seleccionarlos uno por uno. Entonces, tengo mi primer argumento que sería B2, correspondiente a parcial 1, coma, E2, correspondiente al parcial 2, coma, H2 correspondiente al parcial 3. Como son las únicas calificaciones que participan en el promedio, cierro paréntesis y doy enter. Ahora sí, de aquí voy hacia abajo. Y me genera el promedio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, se ve muy uniforme que este tenga ningún decimal y que estos tengan aproximadamente 7 decimales. Aquí arribita yo tengo un botón que me va a permitir aumentar decimales u otra, disminuir decimales. Yo quiero disminuir decimales a un solo decimal y entonces ya se ve más uniforme mi formulario. Para aquellos que de pronto también somos un poquito, ¿qué diré? Obsesivos con el orden, ¿sí? Ok, hasta aquí ya tengo capturadas mis calificaciones, ya tengo capturadas mis conductas, mis inasistencias y mi promedio. Pero ahora llega el momento en el que yo como maestro tengo que decidir quién se va a parcial, quién se va a final
quién ya exentó la materia y quién se va extra de manera directa. Entonces, lo que voy a hacer es una sumatoria, ¿sí?, de la calificación P1, calificación P2 y calificación P3. Doy Enter y entonces ya me está generando la sumatoria de esas tres calificaciones. Voy a bajar mi fórmula para que la replique y entonces hay una cuestión por parte de ustedes, sería, ¿realmente es seguro que yo baje la fórmula? Porque yo, a primera instancia, yo seleccioné B2, E2 y H2. Entonces, para la siguiente fórmula tendría que ser la columna 3, no la columna 2. Y para la siguiente fórmula tendría que ser la columna 4, no la 3 ni la 2. Ah, ok. Lo que Excel te garantiza es que al momento que tú bajes la fórmula y trates de replicarla, entonces también la fila va a ir bajando, va a ir descendiendo. Entonces, si se fijan, aquí, ¿cómo le hago yo para distinguir que efectivamente la sumatoria está agarrando los números que son? Ah, bien sencillo. Puedo acceder a la celda con doble clic y entonces me va a resaltar las celdas que está agarrando como argumento para realizar su operación. Doy, por ejemplo, en esta celda doble clic y efectivamente garantizo que está tomando las celdas de referencia que son correspondientes a esa sumatoria, ¿sí? De manera más rápida, recordemos que existe una barra de fórmulas. Esa barra de fórmulas va a guardar lo que hay por dentro o lo que hay por detrás de ese resultado. Este resultado que la genera, la fórmula suma B2 más E2 más H2. Esta que la genera, la suma de B3, E3, H3. Esta que la genera, la suma de B4, E4, H4. Esta que la genera, 5, 5 y 5, ¿sí? Aquí a lo que yo te quiero dar a entender es que al momento en que yo decido replicar de manera descendente una fórmula, entonces también la fórmula va a ir descendiendo de fila. Estamos en la fila 2. Bajamos fila 3, bajamos fila 4, bajamos fila 5, bajamos fila 6, bajamos fila 8, bajamos fila 9, bajamos fila 10 y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que yo decida bajar o replicar una fórmula, ya Excel tiene la capacidad suficiente de también ir bajando los parámetros o los argumentos de la manera más adecuada y correspondiente. Entonces, ahora sí, para yo decidir de una forma más sencilla, sin andar contabilizando que este es 22, este es 22, este es 20, este es 25, este es 21, este es 23, este ya se fue a extra. Hay una forma más sencilla de hacerlo y es algo que todos los maestros tendríamos que saber para facilitarnos ese proceso y que a ustedes les va a servir en un futuro o en algún proceso que ustedes tengan que manejar y tengan la necesidad de hacerlo. Esa herramienta se llama formato condicional. Existe un botoncito que se llama nueva regla, ¿sí? Le voy a dar nueva regla y aquí voy a dar en dar formato a todas las celdas según sus valores, un formato de 3 colores. ¿Por qué? Perdón, un formato de conjunto de iconos. ¿Por qué? Porque son 3 decisiones las que tengo que manejar. ¿Quién ya exentó de manera directa? ¿Quién va a ser final? ¿Y quién se va extra de manera directa? Entonces, son 3 decisiones que tengo que tomar. Voy a utilizar un conjunto de iconos que a mí me guste. En este caso, yo voy a elegir este, ¿sí? Aquí abajito es donde yo voy a mostrar los parámetros o voy a indicar los parámetros para que esas funciones, pues, se completen, ¿sí? Y entonces voy a decir, si el alumno me exentó de manera directa es porque tiene una calificación mayor o igual de 27 puntos. Aquí le voy a cambiar a número. En tipo siempre voy a cambiarle número. Y entonces, cuando el alumno me exentó, va a aparecer la flechita verde y con un valor igual o mayor de 27 puntos. Cuando el alumno se va a final es porque tiene menor de 27 puntos y mayor o igual de 18 puntos. ¿Sí? Y cuando se va a extra, va a aparecer con la tachita y es menor a 18 puntos. Entonces le voy a dar a aceptar.
Y ahí no me salió porque nada más generé ese formato para esta celda. No hay problema y qué bueno que me equivoqué. El formato creo que también lo podemos replicar. Entonces le voy a dar hacia abajo. ¿Sí? Y ahora hacia arriba. Entonces, si se fijan, hasta ahorita todos se me van. ¿A dónde? A presentar final. A menos que tenga... Miren, por ejemplo, este ya cambió a 27. Este ya cumple la función de 27. Estos son 0. Entonces, por lo tanto, aparecería la crucecita o el tache. ¿Sí? Fíjense, aquí ya hizo otro cambio. Este tiene 28 puntos, por lo tanto está exento. Este tiene 30 puntos, por lo tanto está exento. Mientras que los demás no cumplen con su puntuación, por lo tanto están en final. ¿Sí? Si yo en este momento, por ejemplo, de manera premeditada, a este le pongo un 5, a este un 5 y a este un 5, pues ¿qué pasó? Que lo tengo en extra, lo tengo en extra, lo tengo exento, final, 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 final y final. Entonces, de esa manera, el formato condicional me puede ayudar precisamente a, de manera visual y de manera rápida, verificar quién se me va a extra, quién se me va a final y quién se me va de manera automática a aprobar la materia. ¿Sí? Jóvenes, quisiera me dijeran, ¿existe alguna duda en cuanto a lo que expliqué el día de hoy? Todo claro, maestro.